¿Sabes cómo modelar adecuadamente una viga excéntrica o una columna que reduce su sección de nivel a nivel? En ETABS existe una herramienta llamada Insertion Point que nos va a ayudar para modelar adecuadamente este tipo de estructura que están relacionadas con la excentricidad entre elementos. Vamos a hablar sobre el primer caso de una viga excéntrica apoyada sobre dos columnas formando un pórtico. Es muy común en muchos ingenieros modelar estructuras con las definiciones por defecto del programa ETABS. Es decir, que no se fijan en si se debe cambiar la excentricidad, es decir, el insertion point de los elementos, tanto como viga como para columnas. Dependiendo de la excentricidad que se genera tanto en la viga como en la columna, podríamos estar, en el caso de modelar de forma por defecto, podríamos estar subestimando mucho los momentos generados por la excentricidad entre la viga y la columna. Vamos a ver un caso simplificado en el programa, en el que hemos modelado un pórtico con las configuraciones por defecto y el mismo pórtico considerando lo que son los insertion point. La carga aplicada se aplica a la viga y es la misma para todos los ejemplos. Entonces, en el primer caso, se ha modelado el pórtico con una columna de 30 por 30 y una viga de 20 por 20 con las configuraciones por defecto, es decir, tal y como nos brinda el programa. Modelamos las columnas y la viga. Luego se ha modelado el mismo pórtico, pero ahora editando el insertion point de la viga, tratando de simular cómo se debería de comportar adecuadamente una viga excéntrica, porque sabemos que una viga excéntrica no llega al centro o al centro de gravedad de la columna, sino que está desfasado, lo cual genera una excentricidad entre la viga y la columna. Vemos que todos los pórticos tienen las mismas medidas y las mismas cargas aplicadas en la viga, en este caso de 500 kilogramos por metro, siendo la única diferencia que en las vigas se ha modificado su insertion point para simular adecuadamente lo que es una viga perimetral. Vemos que este pórtico de acá es el pórtico que se modela por defecto en el ETABS, o sea, modela simplemente las columnas y la viga sin modificar el insertion point, y el pórtico de atrás se ha modificado el insertion point desfasando la viga hacia atrás para hacer coincidir la cara de la viga con la cara de la columna para una viga perimetral. En el caso de acá se ha hecho lo mismo, solo que se ha considerado el insertion point número 10. Los números del insertion point es la manera en la que el programa identifica la línea de análisis con respecto al centro de gravedad de la estructura, del elemento. Es decir, que nosotros podemos cambiar la línea de análisis que está por defecto, que usualmente es el centroide. Es decir, que si tenemos una columna con el insertion point por defecto número 10, significa que la fuerza aplicada en la columna va a pasar justamente por el centroide de la columna. Sin embargo, si movemos este insertion point, le vamos a indicar al programa que la fuerza no llega a la columna o no se transfiere a la columna por el centroide, sino que en otra posición, lo cual justamente va a generar excentricidades y momentos correspondientes en la columna. Antes de ver los resultados de estos dos pórticos, hay que hacer un comentario adicional sobre cómo el ETABS modela por defecto el insertion point de las vigas. He escuchado en muchos videos y muchos ingenieros decir que el ETABS, a diferencia del SAP, modela las vigas con la cara superior. Es decir, que en el ETABS nosotros al modelar una viga por defecto sin cambiar el insertion point, vamos a tener la cara superior alineada, en este caso con el nivel, con la losa, o en este caso con la cara superior de la columna. Mientras que en el SAP mencionan que la viga se modela de centro a centro, es decir, como esta imagen de acá, en la que vemos que una mitad de la viga está sobresaliendo sobre la columna, porque justamente se modela la línea de análisis en el centro de la viga, lo cual es incorrecto, o por lo menos de forma analítica, porque si bien es cierto que en el ETABS, cuando lo modelamos de forma por defecto, vemos que la viga sí efectivamente se alinea con las losas, con la cara superior de la columna y con los niveles dados, vamos a ver con un pequeño ejemplo, lo pueden hacer ustedes en un archivo, que si nosotros modelamos el pórtico por defecto, tal y como se indicamos en este pórtico, en la que pues efectivamente observamos que la viga está modelada alineada con el nivel, y luego modelamos el mismo pórtico, pero ahora modificando el insertion point de la viga al insertion point número 10, que sería como la configuración por defecto del SAP, vamos a ver que los resultados nos dan lo mismo, tanto para el momento 3.3 como para el momento 2.2. Entonces vemos que si tenemos la configuración por defecto de la viga y si lo cambiamos al insertion point número 10, vemos que los momentos son los mismos, lo cual pues no debería ser correcto porque deberíamos ver otro resultado porque estamos cambiando la línea de análisis de la viga. Ahora vamos a hacer otro pórtico. En el caso del pórtico por defecto, vamos a editar su insertion point en el que supuestamente está en el 8, lo vamos a editar y lo vamos a otra vez poner en el 8, pero en otro pórtico. Entonces en este pórtico tenemos la viga con un insertion point en 8 y vemos los resultados. Vamos a ver que en este caso sí obtenemos otro resultado. Es decir, que supuestamente en esos dos pórticos que ambos tienen insertion point número 8 nos debería pues dar el mismo momento, ¿correcto? Sin embargo no obtenemos ese resultado. ¿Eso por qué? El programa por defecto, si bien es cierto, considera un insertion point en 8 en ETABS por defecto, sin embargo, es como que nosotros pusiéramos este insertion point activando esta casilla.
Esta casilla lo que hace es modificar el insertion point de los elementos solo de manera gráfica, es decir, que no modifica como tal la transmisión de fuerzas y de cargas en los elementos, sino que es netamente gráfico. Inclusive he visto muchos videos en los que mencionan que se tiene que activar esta opción y que para mover, digamos, alinear correctamente las columnas y las vigas, lo hagamos con esta opción activa. Sin embargo, hacer esto es, digamos, inútil porque solo vamos a cambiar la representación gráfica. Los resultados obtenidos haciendo las alineaciones de la viga de las columnas con esta opción activada no va a ser ninguno. No se va a cambiar ni la rigidez de los elementos ni la transmisión de fuerzas. Entonces, cuando nosotros queramos alinear correctamente las columnas perimétricas con las columnas, debemos de desactivar esta opción. Ahora, ¿qué pasa en este pórtico que hemos mencionado al inicio? Estamos diciendo que los resultados pues, no son los esperados, ¿no? Nosotros esperaríamos que la configuración por defecto no sea igual a la configuración de la viga con insertion point 10. Sin embargo, vemos que en el 8 y el 10 son iguales con la configuración por defecto, pero si lo forzamos a una insertion point de 8, ahí sí cambian los resultados, siendo que estos pórticos pues, deberían ser igual, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el programa por NTAPS lo que hace es sí poner por defecto las vigas con insertion point de 8, pero tienen activada esta casilla. Es decir, que si bien gráficamente vemos que la viga está representada correctamente con insertion point 8, sin embargo, de forma analítica el programa lo analiza como una viga con insertion point 10, tal como lo hace el SAP. Entonces vemos que las diferencias entre el análisis de las vigas en SAP y ETAPS no hay ninguna, ¿no? Es la misma. Lo única es la representación gráfica. Ahora, podríamos argumentar quizás por qué el programa lo hace de esta forma, ¿no? En realidad el ETAPS solo hace este cambio, a diferencia del SAP, solo para, digamos, verlo gráficamente. Sin embargo, acá también sería otra cuestión de cuál es la forma correcta de modelar la viga, ¿no? Con insertion point 8 o 10. A mi criterio, y de hecho en todos los cursos de análisis, se considera pues que en el centroide de la viga y de la columna, por lo menos en la viga, pasa el eje de análisis. Entonces, es correcto como lo hace el SAP y el ETAPS. Ambos están considerando que el eje de análisis está por el centroide de la viga. Entonces, lo analiza de esa forma, ¿no? Solo que en el ETAPS, de manera gráfica, lo pone con un insertion point 8 alineado superior. Sin embargo, el análisis lo hace como si fuera el SAP, ¿no? En el centroide. Ahora vamos a ver cómo modelar correctamente una viga perimetral apoyada en dos columnas, con una columna de 30 por 30 y una viga de 20 por 20. En este caso, pues, para alinear la cara exterior de la columna con la cara de la viga, deberemos de mover la viga 5 centímetros hacia el exterior en este caso, ¿no? Entonces, se realiza el insertion point con un offset de 5 centímetros en el eje Y. Y otra consideración es, pues, tomar una base, ¿no? Porque nosotros podemos tomar un insertion point como base y en base a este insertion point podemos mover un offset. En este caso se ha hecho para los dos casos, tanto para un insertion point de 10 de base y uno de 8. Entonces se ven los momentos y vemos que en el momento 3.3 pues tenemos para el insertion point de 10 un 560 y en el insertion point de 8 580, lo cual es muy similar a si consideráramos simplemente el insertion point base sin el desfase, ¿no? De hecho es el mismo. La variación está justamente en el momento 2.2. ¿Por qué? Porque justamente el momento 2.2, que es el momento, se podría decir que gira alrededor del eje X, vemos que sí hay una variación en los momentos, siendo que cuando no consideramos el insertion point, pues no hay ningún momento 2.2 en las columnas. Sin embargo, cuando consideramos el insertion point y el offset, vamos a ver que sí se genera un momento esto en las columnas. ¿Esto por qué? Justamente porque las vigas no están llegando a las columnas de su centro y se genera una excentricidad. Esta excentricidad genera un momento adicional en la columna. Entonces vemos que la forma correcta de modelar una viga que no llega al centroide de la columna es mediante el insertion point considerando un offset. Ahora, el insertion point base para una viga se debería considerar con insertion point 10 y a partir de ahí considerar un offset para poder alinear de acuerdo a las consideraciones de la arquitectura. Pues ahora vemos que el momento 2.2, que es el momento adicional, es de 50 kilogramos por metro en cada columna, el cual no es considerable. Sin embargo, eso se debe que justamente el offset es de 5 centímetros, así que la excentricidad es 5 centímetros. Sin embargo, para columnas más largas y tenemos una viga perimetral que llega al borde de la columna, podríamos tener inclusive excentricidades ya de 10, 15 centímetros o hasta más. En este caso, pues sí, ya vamos a ver que el momento adicional que estaríamos despreciando es considerable. Existe otra herramienta llamada Elementor Link, que bueno, tiene infinidades de aplicaciones. Sin embargo, podemos aplicar esa herramienta para poder simular y modelar correctamente una viga excéntrica que no llega al centro de la columna, tal y como lo hicimos con el insertion point, sino como otra forma de hacerlo. Entonces vamos a copiar este pórtico y vamos ahora, para poder exagerar y ver los resultados, ya no mover la viga 5 centímetros, sino un metro hacia el eje Y. Ahora, vamos a hacer lo mismo con otro pórtico, pero ahora ya no vamos a modificar el insertion point, sino que vamos a mover con la herramienta Move la viga hacia arriba igual a 1 metro. Esto va a generar que pues ya no estén conectados las vigas y las columnas, y al momento de correr el análisis vamos a ver que nos va a dar un error por inestabilidad porque no hay conexión entre la columna y la viga. Sin embargo, podemos solucionar esto con la herramienta Link. Definimos un elemento Link rígido que restringe los grados de libertad tanto translacionales como rotacionales, y conectamos la columna, el extremo de la columna con el extremo de la viga. De esta forma podemos conectar y hacer una correcta transferencia de carga entre la viga y la columna. Vemos los resultados y vemos que en realidad los resultados son iguales, es prácticamente lo mismo. Entonces acá tenemos otra forma de poder modelar estas uniones entre la viga excéntrica a una columna.
Otra aplicación del insertion point es cuando queremos modelar una columna que reduce su sección de nivel a nivel. Imaginemos pues una columna esquinera de 40 por 40 en la que su siguiente nivel reduce su sección de a 30 por 30. Entonces se va a generar una excentricidad de la columna superior a la columna inferior, lo cual va a inducir momentos adicionales en la columna inferior. Entonces para ello vamos a ver cómo se modela estas columnas. Vamos a ver tres posibilidades. Vamos a modelar el mismo caso, una columna de 40 por 40 y una columna superior de 30 por 30. En el primer caso vamos a cambiar el insertion point con el offset de la columna superior, en el segundo de la inferior, y en el tercero vamos a mover la columna superior y vamos a conectar los dos puntos de la columna superior e inferior con la herramienta link. Entonces vemos que las tres formas de modelar estas columnas a nivel gráfico es la misma. Vemos que en los tres casos la columna superior, la esquina superior izquierda está alineada con la esquina superior izquierda de la columna inferior, pero vamos a ver que los resultados a nivel analítico son diferentes, ya que en la primera columna, en el primer caso, vamos a ver que los momentos inducidos por esta excentricidad se dan en la columna superior, mientras que en el caso 2 y en el caso 3, los momentos inducidos por la excentricidad se dan en la columna inferior. Entonces, el correcto análisis de estas, modelado y análisis de estas columnas sería considerando el caso 2 y el caso 3, es decir, induciendo el offset en la columna inferior o moviendo la columna superior de forma manual con el herramienta Move y conectando los elementos de las columnas con la herramienta Link. Para ver las fuerzas internas que se desarrollan en las columnas, se aplicó una fuerza en la columna superior con una fuerza en dirección de la gravedad de 1000 kilogramos y una fuerza lateral en el sentido X de también 1000 kilogramos. Vamos a ver pues que la fuerza axial en las tres columnas, en los tres modelos de la misma, la cortante es igual también en los tres casos, pero vemos que sí, los momentos varían, ya que en el caso 2 y caso 3, como dijimos, los momentos inducidos se dan en la columna inferior. Igualmente para el momento 3.3.